Chicas, chicos, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con una nueva receta y es una receta que a mí me encanta, pero reconozco que no gusta a todo el mundo. Quizás en el momento que sepáis el tipo de receta que es, ni os animéis a ver el vídeo y os puedo asegurar que, como me pasó a mí, claro, y como le pasa a mucha gente, si lo probáis os va a gustar. Claro, hay que pasar ese momento de decir, uy, pero sí que si lo probáis os va a gustar. ¿Os animáis a saber cuál es? Pues venga, vamos a ello. Pues necesitamos unas manitas de cerdo partidas a la mitad. Estas son dos, si están partidas a la mitad, que hay que lavarlas bien y quitarle todos los pelos que tienen por aquí. Se necesitan 2 cebollas, aceite de oliva, pimentón, un par de dientes de ajo y un par de hojas de laurel. Vamos a echarle la mitad de un vasito, esto es coñac o espirituoso, como lo queréis llamar, y si no tenéis coñac, pues un poco de vino blanco. Como 200 mililitros, esto es tomate, pero natural, sin tratar y sin nada. Si no tenéis de esto, pues ralladura, o sea, un tomate rallado o lo que tengáis. El concentrado de tomate de pollo que hice yo. Si no tenéis esto, pues bueno, pues sal. Y por otro lado, si queréis un poco de picante, bueno, pues mirad, esto es chili fire, pero bueno, guindilla o lo que os guste de picante, si es que lo queréis picante, si no, pues sin picante. Echamos en una olla agua y metemos las manitas de cerdo. El agua tiene que cubrir las manitas, ¿eh? Yo creo que me pasé un pelín, bueno, pero lo quito, tiene que cubrir las manitas. Echamos el agua y el sal encima y le ponemos las 2 hojas de laurel. El sal no os lo había dicho porque se me había olvidado, pero bueno, hay que echar sal para cocer esto, ¿eh? Y ahora 2 hojas de laurel y lo ponemos a cocer. Vamos a ponerlo a cocer 15 minutos desde que suba el pitorro. En una olla express normal, en el momento que suba el pitorro, 15 minutos. A los 15 minutos ya seguimos. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, pues eso, pelamos las cebollas y las vamos a trocear en juliana finita. A ver, aunque lo partáis gordo tampoco pasaría nada porque luego lo vamos a triturar. Pero bueno, en esta ocasión sí que prefiero cortarlo fino. Y luego, una vez que lo tengamos fino, pues nada, en la cazuela echamos un poco de aceite y lo freímos, pero bueno, poco a poco. El ajo no lo vamos ni a picar, lo vamos a echar. Ahora ya descubrí lo de echar los ajos enteros y la verdad que me gusta porque sale toda la carne entera luego y parece que, no sé, como que me gusta más que fritos. Entonces nada, el ajo lo echamos, mirad. Voy a deciros cómo, para que lo apoyamos sobre la base más grande que tenga, ponemos el cuchillo y zasca, le pegamos un golpe. Ya veis que queda más o menos abierto. Si no queda bien abierto, pues le pegamos otro. Queda espanzurrado y esto se echa así a la olla junto con la cebolla que primero voy a picar. Una vez que tenemos la cebolla troceada, los ajos ya espanzurrados, como dije yo, entonces en una cazuela echamos aceite que cubra el fondo y la ponemos a calentar, y una vez que esté caliente pues freímos en ella o doramos en ella la cebolla y los ajos. Ya tenemos el aceite caliente, entonces echamos la cebolla y los ajos enteros, y lo dicho, dejamos que se vaya haciendo, que se dore bien, porque al final el dorado, el pochar la cebolla y el ajo es lo que más sabor va a dar al guiso. Una vez que está la cebolla, ya veis cómo está dorada del todo, entonces añadimos la salsa de tomate, lo revolvemos bien para que se ponga con la cebolla todo junto y no dejéis nada en el vaso, que hay que aprovecharlo todo. Se revuelve bien todo junto, ¿eh?
para que se mezclen bien los sabores. Y ahora vamos a añadirle el espirituoso. Lo ideal ahora sería pues prenderle un poco el fuego y tal, pero a mí me da un poco de miedo y entonces bueno, pues está así. Ahora lo dejamos, porque esto huele muy fuerte, hasta que se evapore el alcohol, y cuando se evapore el alcohol ya seguimos. Ya ha consumido el alcohol del espirituoso, y entonces ahora lo que vamos a hacer es añadirle una cucharadita de concentrado. Lo dicho, si no tenéis concentrado le podéis echar sal o una pastilla de estas de caldo, lo que vosotros veáis, y le vamos a añadir una cucharadita de pimentón y lo vamos a revolver todo junto para que se incorpore al guiso. Una vez que se incorpore bien al guiso, pues lo que tenemos que hacer es, ya tenemos las manitas de cerdo medio cocidas, entonces vamos a abrir la olla y vamos a sacar una cucharada del caldo de cocer las manitas. Entonces lo que decimos, cogemos el caldo de cocer las manitas y con un colador lo echamos encima de la salsa, con un colador, porque el caldo está sucio, porque las manitas sueltan impurezas. Entonces echamos como 4 garcilladas de caldo, y las manitas tenemos que seguir cociéndolas porque en 15 minutos siguen duras. Entonces los vamos a poner, ahora de que terminemos esto, las vamos a poner otros 10 minutos y ya seguimos. Ponemos mientras tanto el caldo a cocer, digo mientras tanto porque ya sabéis, como os acabo de decir, que hay que poner a cocer las manitas eso, otros 10-12 minutos. El caldo lo ponemos a cocer hasta que la cebolla esté muy tierna y reduzca el líquido, y luego ya seguimos. Mirad, la salsa ya está casi hecha, entonces lo que vamos a hacer va a ser esto, quitarle la piel al ajo. Ya veis qué sencillo ha sido, ¿veis? Cogéis el ajo por un lateral con unas pinzas, hacéis así un poco y ya sale el ajo, y luego pues nada, vamos a apagarlo y vamos a triturar la salsa. Yo la voy a triturar con un pasapuré, porque al ser colorada, si la pasamos con la batidora, en vez de quedar roja va a quedar así más anaranjada, y a mí me gusta este color. ¿Que no tenéis pasapuré? Pues nada, con la batidora se pasa perfectamente, pero bueno, ya os digo, a mí me gusta más en este sentido el color que deja el pasapuré que la batidora. Mirad el ajo que blandín queda, que hacéis así y ya se deshace. Entonces nada, ahora vamos a pasarlo por el pasapuré y luego vamos a echarle las manitas encima y ya seguimos. Ya tenemos nuestra salsa, como podéis ver, pasada. Ahora le voy a echar el picante. Es el momento de echarle el picante. Si no queréis que pique, pues no se echa picante y ya está. En vez de esto podéis echar guindilla, podéis echar, no sé, tabasco, o incluso un poco de salsa de tomate de esas que venden picantes, lo que vosotros veáis. Le da una chispa. Y vamos a añadir las manitas de cerdo en esa salsa. Las manitas ya tienen que estar más o menos cocidas. Y aquí lo que vamos a hacer es acabar de hacerlas con la salsa. Bueno, pues ya les hemos echado un poco de caldo por encima y ahora vamos a ponerlas a cocer unos 5 o 10 minutinos aquí con el caldo este. Si veis que es poco caldo, le podéis añadir otro poquito más de cocer las manos, que las tenéis, no lo tiréis hasta que esto esté hecho del todo. Entonces eso lo ponemos a cocer y eso entre 5 o 10 minutos lo quitamos y ya estarán listas para comer. Han pasado 10 minutos y nuestras manitas ya están lo suficientemente tiernas para comer. Es que, a ver, a nosotros tampoco nos gusta que estén excesivamente blandas, preferimos que estén un pelín duras, que no están duras como en la pasta, pues al dente, ¿no? Y a mí que esté demasiado blando tampoco me gusta porque en la boca me da un poco de repelús. Entonces ya están lo justo para comer.